Recordando un poco de lo que hablamos en la primera clase, recuerden ustedes que mencionamos que el ciclo que llevan a cabo las células, los procesos, mejor dicho, de replicación de ADN van a ser importantes principalmente para sacar copias de ADN, ¿sí? El ADN tiene que saber sacar copias de sí. Y para ello, pues utiliza varias enzimas, varios procesos que vimos en un video, si ustedes recordarán, en la clase pasada. Ahora bien, ¿por qué hablamos ahora de síntesis de proteína? Porque están de la mano, tienen que ver unas con otras, tienen que ver. ¿Y qué tienen que ver? En el hecho de que el ADN es el encargado de transmitir la información que va a ser utilizada para producir proteínas. Síntesis significa producir. Entonces va a haber una producción de proteínas jóvenes. Y esa producción va a ser gracias también al ADN. Se lleva a cabo de dos formas, con una transcripción y con una traducción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fases? Cada una de estas involucra a otras subfases. Tenemos acá que la síntesis de proteínas, en el caso de la transcripción, tiene que ver con copiar información que hay en el ADN. Pero esa información tiene que pasar por una serie de pasos, que son la iniciación, elongación y terminación, para formar ARN mensajero. Es como un cambio de código. Recuérdense que el ADN está dentro del núcleo y el ADN no puede salir del núcleo. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita cambiar de código. La información que está en el ADN pasa a ser información de ARN, que es otro de los ácidos nucleicos que contienen información. Recuérdense que eso lo vimos el año pasado. Entonces, el principal objetivo de la transcripción es que se produzca ARN mensajero. Ahora bien, este ARN mensajero sale del núcleo y llega a otro organelo que es el ribosoma. Y en el ribosoma se lleva a cabo la traducción. Y la traducción pues también consiste en una serie de pasos cuyo principal objetivo es producir o formar a las proteínas. Estoy hablando yo ahorita de proteínas. Y recuerden ustedes que cuando vimos el año pasado a las biomoléculas que forman a los seres vivos, hablamos de las proteínas. Sí, las proteínas son una de las biomoléculas que tienen mayor diversidad funcional. Recuerden conmigo, ¿cuáles son las 4 biomoléculas más importantes para los seres vivos? ¿Se recuerdan que estaban los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas? Ustedes hicieron una hoja de trabajo de esto. Y si buscan en sus archivos, ahí la van a encontrar. Estas 4 son importantes para que funcionen las células. Y si somos seres vivos, tenemos células. Entonces, pero hay una en especial que cumple funciones de todo tipo. Y hablo de las proteínas. Y por eso es que hay un organelo en la célula que se encarga de producirlas. Sería el ribosoma. Las proteínas, ¿para qué nos sirven? Dirán ustedes. ¿Por qué tanto habla de las proteínas? ¿Pero para qué sirven o qué? Entonces las proteínas nos sirven para darle forma y estructura a órganos, a los ojos, a la piel, para que los ojos puedan ver. Nos sirven para mantener la boca humectada,
para que produzcamos también pigmentos que asimilen los rayos ultravioleta del sol, nos sirven para la digestión, nos sirven para muchos procesos en el cuerpo, nos sirven para las defensas, las proteínas también. Por eso es que son tan importantes, porque sirven en todo proceso celular. Y por eso este proceso debe de cumplirse de una manera adecuada, fiel y con un resultado pues que sea satisfactorio. Veámoslo con un dibujo, con una imagen para que lo entendamos de mejor manera. Esta imagen, si ustedes recuerdan, estaba en su hoja de trabajo. Y ahí ustedes pueden ver cómo está el núcleo. Y fuera del núcleo, pues hay un conjunto de estructuras que ahorita vamos a platicar qué son. Entonces, tenemos al núcleo. En el núcleo, todos sabemos que ahí es donde se encuentra la información hereditaria. ¿Sí o no? ¿Dónde se encuentra la información genética de un individuo? En el núcleo. En el núcleo celular. Muy bien. Allí es donde está el ADN. Y el ADN, recuérdense que es el que manda todas las instrucciones hacia toda la célula. ¿Sí? Entonces, en el ADN está codificado todo lo que somos. Qué color de pelo tenemos, la piel, los ojos, la altura, todo. En este caso, también tiene la información para producir las proteínas que necesitan nuestras células. Y por eso es que va a haber una transcripción, un cambio de código. Va a pasar de la información del ADN a la información de un mensajero. ¿Y cuál es ese mensajero? El ARN. Entonces viene el ARN, copia la información, madura, es decir, todo aquello que no copió bien o que copió de más o que no le va a servir, lo deja y sale ya maduro, sale hacia el citoplasma. En el citoplasma, el ARN mensajero va a buscar un ribosoma, que es esta estructura que ustedes ven acá. Si quieren, lo hacemos más grande. Acá, miren. Agrandamos este ribosoma y se vería como esto. Entonces, ya tenemos al ARN que trae información. Información en forma de tripletes o en forma de 3 bases nitrogenadas. Cuando hablamos de los ácidos nucleicos, dijimos que en el caso del ADN son 4 bases: adenina, citosina, guanina y timina. En el caso del ARN son 4: adenina, citosina, guanina y uracilo. Como el ARN es el que trae la información, por eso ustedes ven una U, porque es uracilo. Y esa información codificada en 3 bases nitrogenadas es lo que conocemos como el código genético, que es específico para cada individuo, para cada ser vivo. Ese código genético establece las proteínas que se pueden producir y con ello, pues garantizar la formación de las mismas. Entonces, si se dan cuenta, ARN mensajero se une con el ARN de transferencia, que trae un anticodón que se une a las 3 bases que venían ya, y con ello se va formando la nueva proteína. Que supongamos que esto es pues, una proteína de la piel, que es la que nos va a dar el color de piel. Entonces se produce y luego se libera y va a cumplir su función como proteína. En este caso sería una enzima. Y así sucesivamente es como se da la síntesis, de proteínas. Es un proceso muy complejo. Pues lo estamos viendo de una manera muy general, pero es bastante complejo por el hecho de que tiene que ser un proceso bastante fiel, que no esté lleno de errores, sino que al contrario, sea adecuado para la función de la célula.
todas las funciones celulares. Quisiera saber si tienen alguna duda. ¿Alguna duda con la síntesis de proteínas? Todo claro, señor. ¿Seguros? ¿Seguras? Esto que ven ustedes en la pantalla es el código genético. Sí, es el código que va a garantizar que se produzcan todos estos aminoácidos y con ello que se unan para formar proteínas. Muy bien. Cuando una célula no hace bien la replicación del ADN o hay fallos en su código genético, se suicida. ¿Sí? El suicidio celular se llama apoptosis. La célula se quita la vida. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la información que tiene no es la ideal para que siga funcionando el organismo. Entonces, se muere. ¿Ve? Tenemos acá una célula viva, se destruye, se hace pedacitos y aparecen otras células que digámoslo de esta manera, se comen esos pedazos. Así es el maravilloso mundo de las células. Bien, ¿tienen alguna duda? No hay dudas, entonces vamos a No, señor. ver un video que está relacionado con nuestro segundo tema de la tarde. Veámoslo y pues, prestemos atención. Los seres vivos como los seres humanos estamos formados. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Muy bien. Pongamos atención entonces. Por células y distintas sustancias que estas mismas fabrican. Todas las células provienen de una sola, el cigoto de la fecundación. Desde ese momento se van generando nuevas células y cada una pasa por un ciclo de vida llamado ciclo celular. Hasta los ángeles saben que es muy importante y no quieren que repruebes. Dentro de este, las células en un principio crecen. Algunas realizan su función especializada, después duplican su material genético, crecen un poco más, hasta por último dividirse en dos nuevas células hijas. Bueno, creo que ya es suficiente. Como comentaba, hay excepciones de células que nunca llegan a dividirse. Por ejemplo, las neuronas del sistema nervioso o las células del músculo cardíaco. Una vez que estas mueren, no se recupera la cantidad original. Ahora veamos las etapas del ciclo celular. El ciclo celular tiene como objetivo el conservar la integridad de los tejidos y mantener su funcionalidad, regenerando las células para suplir a las ya destruidas. Las etapas del ciclo celular se dividen en dos, la interfase y la división celular o fase M, llamada así por la mitosis. La interfase es la etapa donde la célula permanece por más tiempo. La interfase se divide en tres fases, G1 o GAP1, fase S de síntesis de replicación del ADN y G2 o GAP2. La etapa de división se divide en dos fases, mitosis, donde se realiza la cariocinesis o división del núcleo, y la citocinesis o división del citoplasma. En las células de línea germinal, como en los óvulos y los espermatozoides, en vez de mitosis, se da la meiosis. Expliquemos los detalles. En la primera fase, G1, la célula aumenta su tamaño debido a que sintetiza una alta cantidad de proteínas, aumenta el número de mitocondrias y otros organelos y se prepara para la duplicación de su ADN. De esta fase, la célula puede continuar el ciclo a la fase S o a otra fase fuera del ciclo, llamada fase G0. En esta, la célula se dice que está en un estado de quiescencia, donde puede volver al ciclo celular si se le da el estímulo adecuado, como las células del hígado, que al sufrir un daño el hígado, hace que sus células entren en ciclo celular para reemplazar a las dañadas.
Algunas células en la fase G0 pueden quedarse en esta fase permanentemente siendo células especializadas, teniendo un alto metabolismo, pero sin avanzar nunca en el ciclo celular, tales como las neuronas y las células musculares estriadas. También, conforme las células van envejeciendo, al acumular daño en el ADN, se quedan en esta fase G0. En este caso se dice que la célula está en un estado de senescencia. De esta forma, se evita que continúe el ciclo para evitar la proliferación de células dañadas. Cuando las células están bastante dañadas, siguen el camino de la muerte celular programada, también llamada apoptosis. Las células que sí logran avanzar a la fase S, en ella sintetizan proteínas nucleares, se duplican los centrosomas que contienen 2 centriolos cada uno y después, lo más importante, duplican su número de cromosomas, pasando de tener 23 pares de cromosomas sencillos a 46 cromosomas de estructura doble. Después, la célula pasa a la fase G2, la última de la interfase, donde aumenta la síntesis de proteínas y crece más el tamaño de la célula. Seguido de esto, la célula pasa a la etapa de división celular. Primero, a la mitosis, que comprende 4 subfases: profase, metafase, anafase y telofase. En esta última subfase se da la cariocinesis, donde se divide el material genético en 2 núcleos que se distribuyen hacia ambos polos opuestos de la célula. Por último, la célula entra en la última fase de la división celular, que es la división del citoplasma, para dar lugar a las 2 células hijas, cada una con su material genético completo de 23 pares de cromosomas, y listas para iniciar cada una su propio ciclo celular. Es importante mencionar que los cambios de fase están regulados por puntos de control, que se aseguran de que la célula cumpla algunos requisitos antes de avanzar a la siguiente fase. De no ser así, se detiene el ciclo celular dependiendo del punto de control. Las moléculas que constituyen la base de los puntos de control y por lo tanto de la progresión del ciclo celular son las quinasas dependientes de ciclinas, o abreviadas como CDKS. Veamos los puntos de control. Los principales son el punto de control G1, punto de control G2 y punto de control M. El punto de control G1 controla el paso de G1 a S y verifica 3 puntos esenciales: que el tamaño de la célula sea el adecuado, que tenga los nutrientes y energía necesarios y que no exista daño en el ADN. Si la célula pasa este punto, no hay vuelta atrás. Se compromete a dividirse irreversiblemente, al menos que después haya una anomalía durante la replicación. De esta se encargará el siguiente punto de control. El punto de control G2 se encarga del paso de G2 a la fase M y verifica que no esté dañado el ADN y que la replicación haya sido completa durante la fase S. Si no es así, la célula trata de arreglar el ADN y si existe un daño irremediable, se ejecuta un mecanismo de apoptosis o muerte celular programada. El último punto de control es el M, que se encuentra entre el paso de la metafase a la anafase, donde se asegura que cada cromosoma en su centrómero esté unido por ambos lados a los microtúbulos cinetocóricos del uso mitótico, ya que durante la anafase, los cromátidas hermanas se jalarán hacia los polos opuestos, y es importante que todos estos cromosomas tengan una zona donde se puedan jalar, para que la distribución de cromosomas en cada célula hija sea completa. Recuerda suscribirte al canal Mangel Ciencia. Bien, entonces vimos un breve video de lo que representa el ciclo celular, jóvenes. Y ahorita pues vamos a aclarar algunas dudas y les voy a poner ya la presentación. Bueno, hablemos de división celular. ¿Qué es división celular para ustedes? ¿Qué es división celular, jóvenes? Es cuando las células se dividen. Sí, muy bien, lo acabamos de ver en el video, ¿verdad? Y esa división forma parte del ciclo celular. Y pues la división
involucra que cuando se divide una célula, se va a multiplicar, ¿sí? El ciclo celular depende de varias fases. Fases en las cuales se prepara. Ustedes vieron en el video, la célula se prepara, crece y luego pues se va a dividir. Y es importante, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se tienen que dividir las células? Tenemos la respuesta acá. Se dividen porque transmiten la información hereditaria a las células hijas. Y eso garantiza que en el caso de tejidos, pues, mantengan la misma función. La división celular también es necesaria para crecer y desarrollarse. Todos los individuos, cuando nacen, tienen algunas características poco desarrolladas. Conforme van creciendo y se desarrollan, van tomando nuevas características. Y estas los hacen individuos diferenciados que se adaptan a su ambiente. Ese crecimiento, ese desarrollo es gracias también a la división celular, al ciclo celular. Y es importante que aclaremos esto también. Todos los seres vivos estamos formados por dos tipos de células. ¿Cuáles son? Las células somáticas y las células reproductivas. Y dependiendo de qué célula hablemos, va a ser la división que se lleve a cabo en estas células. Por ejemplo, la mitosis se lleva a cabo en las células somáticas. Y cuando hablo de células somáticas me refiero a todas las células del cuerpo. Todas, absolutamente todas las células del cuerpo. Entiéndase células de la piel, de la cara, de los ojos, de la boca, del estómago, corazón, riñones, intestinos, vejiga, los pulmones, los huesos, el cerebro, todo. Todas esas células son somáticas. Se dividen por mitosis. Y la meiosis es otro proceso, el cual involucra la división de células reproductivas o germinativas. ¿Alguien sabe cuáles son las células reproductivas? Los óvulos y los espermatozoides. Excelente, los óvulos y los espermatozoides. Estos dos tipos de células se van a dividir por meiosis, es otro proceso distinto. Entonces acá tenemos un diagrama en el cual representa cómo se va a dar la división en células somáticas. Para empezar, las células somáticas, vuelvo a repetir, cuando hablamos de células somáticas nos referimos a todas las células del cuerpo. Piel, ojos, cerebro, corazón, intestinos, pulmones, todo. Estas células entran en una interfase. Y esta interfase se lleva a cabo en el núcleo, ¿verdad? Y este núcleo, recuerden ustedes que pues ahí es donde está el material genético, en forma de cromatina. Y esa cromatina, cuando ya va a haber división, se convierte en cromosomas. Y estos cromosomas pues forman cromátidas hermanas. Entonces, la interfase consta de las fases G1, S y G2. Y como ustedes vieron en el video, la fase G1 es una fase de preparación, de duplicación de organelos. La fase S es una fase de replicación de ADN, que es el proceso que vimos en la primera clase. Ese proceso se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular. Y luego está la fase G2, que es una fase de preparación también, pero en el cual hay un chequeo, en el cual la célula se da cuenta que ya está lista y entra a la siguiente etapa, que sería la mitosis, que consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase.
Estas fases dan lugar a dos células que son diploides idénticas a la célula que les dio origen. ¿Por qué tiene que ser idéntica? Imagínense en la piel. Imagínense que una célula de la piel, cuando se está dividiendo, las células de la piel constantemente se dividen. A diario nosotros botamos miles, millones de células en la piel. No las vemos porque son microscópicas, pero a diario botamos células. Y por ello es que siempre se están dividiendo. Pero estas células tienen que tener la misma información para garantizar la función que tiene la piel como barrera protectora. Entonces, las células de la piel tienen que tener la misma información para ser esa barrera. Si alguna célula, por alguna situación, cambiara la información y ahora en vez de producir piel, produce pelo, tendríamos un montón de pelo largo. Bueno, tenemos un vello normal, ¿verdad? En la piel, pero si tuviéramos un vello largo, imagínense, no sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que tener siempre la misma función. Y en el caso de la meiosis, en este caso van a haber dos divisiones. Una primera división meiótica en la cual pues van a haber 4 fases, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Luego esta división da origen a otra segunda división que comprende 4 fases también, solo que ahora es profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Todo esto va a dar lugar a 4 células hijas, no como en la mitosis. En la mitosis solo eran 2. En el caso de la meiosis da origen a 4 células hijas, que pues son las que llamamos nosotros gámetos o células sexuales. Entiéndase, óvulo y espermatozoide. Y estas células no son iguales a las células que le dieron origen. Son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque van a ser células que van a dar origen a otro individuo. Y en el caso de ustedes, pongamos un ejemplo. Los que tienen hermanos, a menos que sean gemelos idénticos, a menos que sean gemelos, pero de verdad idénticos, pues usted y sus hermanos se parecen un poquito, pero no son totalmente iguales. Y eso se debe a la variabilidad genética que hay en la célula sexual de mi papá y en la célula sexual de mi mamá, cuando se unen y dan origen a un nuevo individuo. Este proceso es importante y es un proceso que se lleva a cabo por meiosis, ¿verdad? La producción de células sexuales. Muy bien. Tenemos, ¿verdad? Cómo es que está el ADN y este se organiza para formar cromosomas, que son los que se van a dividir en este proceso. Vean, acá tenemos a los cromosomas. Todo eso que ustedes ven ahí es material genético, solo que está bien organizado para que quepa en el núcleo. Acá tenemos el cariotipo, que es el conjunto de cromosomas que tiene un ser vivo. Y en el caso de nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Sí, 23 pares. ¿Por qué? ¿Por qué pares? Porque 23 vienen de papá y 23 vienen de mamá. Si se juntan esos 23 y 23, me hacen 23 pares. En total serían 46 cromosomas. Y pues acá tenemos lo que vimos en el video, ¿verdad? Tenemos el ciclo celular integrado por la fase G1, la fase S, la fase G2 y la mitosis. Y acá tenemos cómo es que se da el proceso de mitosis, ¿verdad? Más detalladamente, y es lo que ustedes tienen en su hoja de trabajo, ¿verdad? Cómo se prepara en una interfase, luego viene la mitosis como tal, en una profase, luego se da la metafase, vean los cromosomas, se alinean hacia al plano de la célula, para después dividirse, ¿verdad? Se separan gracias a los microtúbulos del cinetocoro,
y luego se divide el citoplasma, el núcleo también. Primero se divide el núcleo y por último el citoplasma para obtener dos células idénticas. Idénticas, ahí no hay pierde, son iguales. Y la meiosis, si se dan cuenta, pues tenemos acá más cromosomas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que haya variabilidad. Entonces acá, a partir de células que son células que están formando parte de los órganos reproductores, se van a formar las células sexuales. Y hay una primera división, donde hay una profase, metafase, anafase y telofase. Y en estas fases hay un intercambio de material que garantiza la variabilidad genética. Y acá pues tenemos una segunda división y como resultado pues vamos a obtener 4 células hijas que son distintas a la célula que le dio origen. Totalmente distinta. Vean, esta es la célula que dio origen a esas 4, nada que ver con las células hijas. Y esto pues puede ser óvulos o pueden ser espermatozoides. Y al final pues nos van a dar como resultado a un nuevo individuo. Quisiera saber si tienen alguna duda.